Buen día, bienvenidos a Postdata. Es jueves 7 de noviembre, le tenemos las noticias. Pese a que autoridades reportaron que octubre es el segundo mes con menor número de homicidios en 7 años, Michoacán ocupa el 10º lugar nacional en incidencia de este delito. A la disputa entre grupos criminales por el control del territorio, atribuyó el secretario de Gobierno Carlos Torres Piña la quema de vehículos y los bloqueos carreteros que se registraron en la zona de Marabatío este martes. Sin firmar todavía el convenio de seguridad con el gobierno estatal, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, advirtió que no cederá la policía y que el comisario municipal Pablo Alarcón cumple con el examen de control y confianza. El edil capitalino reconoció que durante 2024, Morelia registró un incremento de 2.6% en participaciones, pero insistió en que sí se le aplicó un recorte del 50% en octubre, ya que la federación tuvo ingresos menores a los estimados en 2 billones de pesos. A unos días de que venza la licencia que concedió el Cabildo al edil de Cotija, Juan Pablo Aguilar, la dirigencia estatal del PAN no descartó proponer el nombramiento de un alcalde interino para garantizar la gobernabilidad del lugar. El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, informó que ya tienen avances en las investigaciones sobre el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís y aclaró que la Fiscalía General de la República no ha determinado si atraerá la indagatoria. Con 37 votos a favor, el Congreso de Michoacán aprobó reformas a la Constitución Federal que establecen diversas disposiciones para garantizar igualdad de género en materia laboral, de seguridad, justicia y administración pública. Considerado pionero en el campo de la nefrología en el estado, autoridades reconocieron con un galardón especial al doctor Juan Abraham Bermúdez en el Día del Médico. También entregaron un reconocimiento por su desempeño a 6 galenos más. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que me denuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto saludarle en esta mañana de jueves 7 de noviembre. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable. Estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Si lo prefiere, bueno, también ya estamos en la plataforma Facebook, acá el noticiario tipo televisión, para que usted vea las imágenes de lo que le iremos informando. De antemano, gracias por el favor de su preferencia, por su confianza, y le recuerdo que nos quedamos ahí atentos con sus comentarios, críticas, sugerencias. Un gusto saludarle en esta mañana de jueves. Soy su servidor, le recuerdo, Carlos Monge. Y déjeme platicarle que en este momento estamos en una mañana fresca. Se siente algo de frío para que usted tome previsiones. Estamos a 11 grados en este preciso momento. Nos dice el Meteorológico Nacional que será un día soleado, pero también a partir del mediodía habrá nublados. No se tienen pronosticadas lluvias y la temperatura máxima que vamos a alcanzar, pese al nublado, van a ser los 26 grados. Hoy será pues un día caluroso, nos habíamos estado quedando en los 25 grados, pero nos informa el Meteorológico Nacional que hoy podríamos llegar hasta los 26 grados, uno más pues que en los días anteriores en lo máximo. Vámonos con las noticias. Mire, pese a que autoridades reportaron que octubre es el segundo mes con el menor número de homicidios en 7 años, de todos modos, Michoacán se mantiene en el top 10, es el número 10 en cuanto a incidencia
de delitos de alto impacto con este tipo pues de violencia, de asesinatos, de homicidios dolosos, como también le llaman. Bueno, pues seguimos en el top 10. Habrá que señalar que ha habido una disminución, que sí viene Michoacán saliendo de los primeros 6 lugares donde la pasó mucho tiempo, ya está en la posición número 10, pero aún así, la percepción de inseguridad con los acontecimientos pues prácticamente diarios que se registran en la entidad, pues la percepción sigue siendo muy alta. Estos son los detalles. Con un registro de 102 víctimas de homicidio doloso durante octubre, Michoacán se colocó en el lugar 10 en incidencia de este delito a nivel nacional, además de que es el segundo mes con el menor número de asesinatos de los últimos 7 años. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, explicó que se registraron 4 homicidios más que en septiembre, que se considera el mejor mes desde junio del 2017, cuando se contabilizaron 92 hechos de esta naturaleza. En cuanto a la reducción del homicidio doloso, es el segundo mes mejor en los últimos 7 años, octubre del 2024. Ahí tenemos el ejemplo de junio del 17, que fue el mejor mes en los últimos 7 años, y en octubre tuvimos solo 4 homicidios más en comparación con el mes anterior, que es el mejor de esta administración. Adelante. Esto nos coloca en total por número de víctimas en el lugar número 10, con 102, por debajo de nuestros estados vecinos como Guanajuato, el Estado de México, Guerrero y Jalisco. Señaló que la baja es del 60% en relación al inicio de esta administración, ya que en octubre del 2021 se reportaron 259 homicidios dolosos. El fiscal general del Estado, Adrián López Solís, precisó que entre enero y octubre de este año se tiene un acumulado de 1,091 hechos violentos, lo que representa un decremento del 10% en relación al 2023, cuando se contabilizaron 1,220. En el caso de las víctimas de homicidio doloso, la baja en ese mismo periodo es de 13.04%, ya que a diferencia de las 1,495 víctimas que se registraron durante el año pasado, durante 2024 suman 1,300. Sin embargo, la percepción ciudadana de inseguridad es alta. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 30 de septiembre del 2024 en Uruapan era del 85.5%, esto es, 85 de cada 100 consideraban inseguro vivir en esa ciudad. En Morelia era del 66.8% y en Lázaro Cárdenas del 34.1%. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. La disputa entre grupos criminales para tener el control del territorio derivó en la quema de vehículos y bloqueo de carreteras que se registró durante las primeras horas del pasado martes allá en la región del Oriente, sobre todo en las zonas ahí aledañas a Marabatío. Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. Señaló que el primer reporte ciudadano se recibió cerca de las 2 de la mañana para alertar sobre un enfrentamiento armado en la tenencia de Taimeo, entre Marabatío y Sinapecuaro, de donde inició la quema de unidades para impedir el tránsito carretero. Una disputa por el control del territorio, que fue lo que ocasionó la reacción también de un grupo de realizar esta quema de vehículos para evitar el bloqueo, más bien para bloquear y evitar que pudieran ingresar algunas otras tareas que generan los mismos grupos delincuenciales. De inmediato se atendió por parte de las áreas de seguridad para dar atención, cobertura. Torres Piña informó también que ya suman más de 50 los municipios que han firmado el convenio de seguridad con el gobierno estatal y aclaró que no tienen ningún problema con las propuestas del Ayuntamiento de Morelia para integrarse a este esquema de seguridad. Sin embargo, aclaró que en el caso de los mandos policíacos deben cumplir con los exámenes de control y confianza.
En el caso de Morelia recibimos algunas opiniones, nosotros contestamos a esas opiniones y esperemos que en los próximos días poder concretar algún acercamiento y poder concluir con el tema de la firma de este convenio. Hacen planteamientos de la designación del titular en este caso. Nosotros lo que hemos establecido varias ocasiones es que cuando ellos nos proponen y reúnen los requisitos de control y confianza, pues no tenemos mayor problema, aunque siempre son cargos que se designan por parte de nosotros. Al respecto, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, informó que el comisario José Pablo Alarcón Olmedo sí cuenta con los exámenes de control y confianza, por lo que la Policía Morelia no va a ceder los mandos en el convenio de seguridad. Explicó que el titular de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, Alejandro González Cusi, no tiene por qué someterse a esos filtros, ya que ocupa un cargo de corte meramente administrativo, por lo que su designación no debe estar en duda. El comisionado no es policía, no tiene por qué tener un examen de control y confianza. En cambio, sí Pablo Alarcón, que él es el comisario, él sí es policía. Una parte es la administradora y otra parte es la ejecutora. En la ejecución un mando pues debe de tener su examen de control y confianza, pero en la parte administrativa pues es como si me dijeran, hoy tiene el coordinador administrativo de la Policía de Morelia tiene que también tener el examen de control y confianza. Pues, ¿cómo? ¿Por qué no? Alfonso Martínez lamentó la votación registrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no logró pues ni siquiera revisar para en todo caso votar la invalidación o no de la reforma judicial federal, como proponía el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. El edil refirió rumores que señalan que un ministro había sido pues coaccionado para no votar en favor de este proyecto, que de haber tenido éxito habría echado para atrás la referida reforma constitucional. Híjole, pues es que cuando el poder es absoluto, pues lo vimos, ¿no? Hubo incluso, se dice, un magistrado que estaba pensando ir en contra al último, pues le han de haber encontrado cómo llegar para que pues no juntaran los votos. Es lamentable. Bueno, el ministro al que se refiere el alcalde Alfonso Martínez es Alberto Pérez Dayán, que se había manejado en el sentido de respaldar el que se analizara si era o no constitucional la reforma, si como lo planteaba el ministro que llevaba ahí la propuesta, Juan Luis González, pues valía la pena por lo menos echar abajo una parte de esa reforma al Poder Judicial para que por lo menos los jueces no fueran electos a través del voto directo, para no someter de plano al Poder Judicial, al Ejecutivo. Pero de último minuto Alberto Pérez Dayán cambió su parecer y finalmente accedió a defender la tesis de Morena, que se sumó con las otras 3 magistradas que pues todo mundo identificamos como parte del oficialismo. De hecho, ellas mismas en algún momento así lo han manifestado. En el caso, por ejemplo, de Lenia Batres, se ha reconocido como morenista o integrante de ese movimiento. Luego dicen que no es partido, que nada más es un movimiento. Pero bueno, lo han reconocido como tal, y ahí está también la magistrada Plagio. ¿Se acuerda usted de Yasmín Esquivel, que pues fue evidenciada con este tema y aún así la mantuvieron como magistrada, como ministra, pese a todo, sin la vergüenza, sin el mínimo decoro, y ahí sigue? Y bueno, la otra es Loreta Ortiz, que las 3 pues no podían por sí mismas contener esta reforma, y se le sumó Alberto Pérez Dayán, con lo cual sumaron 4
4 votos de 11. 11 ministros consideraron que había que revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, aunque son mayoría. Para revisar esta situación se ocupaba de una mayoría calificada y esa requería de 8 votos. No es la primera vez que sucedía esto con Pérez Dayán. Hay un caso, si no mal recuerdo, fue en Morelos, en ese estado, donde el magistrado presidente del Tribunal de Justicia de aquella entidad pidió una ampliación de 2 años en el cargo, igualito que lo que había intentado López Obrador y el tipo que salió de la corte, de apellido Saldívar, que anda ahora ahí pues de lambiscón y de promotor de la reforma con Claudia Sheinbaum, un Arturo Saldívar que antes había referido, digamos, en términos concretos y llanos, pues que era prácticamente una estupidez elegir a jueces, magistrados y ministros por el voto directo, y explicaba que lo que se ocupaba en el Poder Judicial era tener personas con capacidad probada, con experiencia, con conocimiento. Eso decía Arturo Saldívar. Hoy dice que no, hoy dice que está perfecto y desde antes anduvo haciendo promoción para que se votaran los ministros, jueces y magistrados por el voto directo. Lo que antes le parecía una estupidez, ahora le parecía lo mejor. Así los bandazos de esta clase política y así los bandazos de Arturo Saldívar. Recordé que en aquel momento también, cuando le intentaron prolongar a él su periodo en la presidencia de la Corte, pues se quedó callado, dejó que el tema siguiera. Llegó el momento, fijó postura y dijo, pues vamos a entrarle al tema y no me voy a excusar aunque se trate de mí. Y con todas estas aberraciones, Arturo Saldívar participó, al final no logró la mayoría, y luego ya en el berrinche y en la búsqueda de espacios en la 4T, pues decidió renunciar a su ejercicio como magistrado. En el otro caso, que le refiero ahora, en el de Morelos, el presidente del Poder Judicial allá pretendió hacer lo mismo que Saldívar. Y con todo y el antecedente de Saldívar, hubo igual una minoría de magistrados evitaron que el tema se abordara en la Corte para echar abajo el periodo el periodo ampliado o la ampliación del periodo de ese presidente allá en Morelos. Y bueno, uno de los que le dieron esa chance al magistrado allá de Morelos, pues fue justamente Alberto Pérez Dayán, que también de último minuto lo convencieron extrañamente, cambió de parecer e hizo posible esa situación. Así pues la historia de lo que ha sucedido con este personaje, Alberto Pérez Dayán, que apenas meses atrás había sido pues reconocido por los opositores y brutalmente sancionado por el todavía presidente de México en aquellos días, Andrés Manuel López Obrador. Esto porque con su voto evitó la reforma al tema de la energía eléctrica en este país. Y de ahí le sacaron cualquier cantidad de acusaciones, que era un corrupto, que era un fifí, que le gustaban los relojes caros, que le gustaba andar en la Fórmula 1. Todo eso estuvo sacando en su mañanera López Obrador en venganza contra Pérez Dayán. Pero ahora sí, pues lo convencieron, por decirlo menos, para, como dice Alfonso Martínez, evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se había caracterizado por revisar reformas de este calado, sobre todo si hay una controversia o una acción de inconstitucionalidad o si hay amparos, pues ahora no lo hicieron. Pareciera que era su deber, pareciera que para eso está la Corte, para revisar reformas de esta naturaleza, tanto en el proceso, en el cómo fue construida, cómo fue aprobada, como en el fondo. Para eso está la Corte, es un control de constitucionalidad, pero no, decidieron que no. Ahí pues lo que refiere
Alfonso Martínez, y ahí está el contexto de lo que ha sucedido con Alberto Pérez Dayán, que antes fue pues visto como un fifí, como un conservador, como un enemigo de la 4T, y hoy muchos le aplauden y lo consideran prácticamente un héroe de la 4T. Así lo han manifestado personajes como Fernández Noroña. ¿Qué le parece? Y mire, Alfonso Martínez reconoció ayer también que durante 2024 Morelia registró un incremento del 2.6% en participaciones, como lo señaló a través de un comunicado el secretario de Finanzas Luis Navarro, pero insistió también en que sí se le aplicó un recorte del 50% en octubre, y dijo que esto se debió a que la federación tuvo ingresos menores a los estimados en 2 billones de pesos. Claro que hubo recorte a las participaciones, respondió el alcalde de Morelia, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, al gobierno del estado, al explicar que la federación no recaudó lo que esperaba en 2024. Concedió que es verdad que el municipio ha recibido 2.6% más de recursos federales durante este año, como argumentó Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración de Michoacán, si se comparan con los del año pasado. Sin embargo, aseguró que los recortes han sido hasta del 50%, de acuerdo con las proyecciones de este año, basadas en el presupuesto de egresos de la federación, ya que ésta solo recaudó 7 de los 9 billones que esperaba este año. Si tú comparas este año con el pasado, pues sí dicen, ha recibido un poco más. Pero esa es la naturaleza de un presupuesto de un gobierno, el ir incrementando año con año. Por supuesto que hay un recorte en el recurso, partiendo de, primero, que el gobierno federal hizo un presupuesto inflado el año pasado. El PEF, el presupuesto de egresos de la federación, fue de 9 billones y solamente recaudó 7. Alfonso Martínez rechazó la idea de organizar un frente de alcaldes en torno a este tema, y aunque dijo que priorizará las buenas relaciones con las administraciones estatal y federal, también defendió la importancia de alzar la voz. Hay que mencionar que luego de que el edil de Morelia y el de Panindícuaro hicieran público este problema, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya los llamó a serenarse, al asegurar que no hay reducciones a las participaciones federales de los municipios. Reportó para Postdata Omar Ángel Chávez. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, afirmó que esperará que concluya la licencia de 59 días que autorizó el Cabildo al presidente municipal de Cotija, Juan Pablo Aguilar Barragán, para tomar una determinación y dejar una autoridad ya debidamente establecida. Luego de que desde el pasado 18 de septiembre el cuerpo edilicio autorizó la licencia al alcalde para separarse del cargo sin que estuviera presente, el funcionario estatal explicó que primero deben dejar correr la licencia y en caso de que no se presente, tomar ahora sí una decisión previa reunión con los personajes de aquel lugar. Sí, vamos a continuar en el sentido de que se desahoguen los 59 días que estableció el Cabildo, de establecer esta responsabilidad bajo esta circunstancia que lo aprobó. Nosotros vamos a tener reuniones con algunos personajes del municipio en esta semana y la próxima semana para tomar una determinación y dejar ya establecida una autoridad que permita atender las inquietudes diversas que pueda haber por parte de la ciudadanía. Y a unos días de que venza esa licencia que le concedió el Cabildo al edil de Cotija, Juan Pablo Aguilar, la dirigencia del PAN no descartó proponer el nombramiento ya de un alcalde interino para garantizar la gobernabilidad. A unos días de que venza la licencia solicitada al Cabildo por el actual edil de Cotija, Juan Pablo Aguilar Barragán, el secretario general del PAN en Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, no descartó la posibilidad de un alcalde interino, figura que recordó está contemplada en la ley orgánica municipal. La licencia vence el próximo 19 de noviembre, informó al destacar que en estos momentos se encuentran en una etapa de construcción de acuerdos y están preparados para lo que suceda en caso de que el alcalde opte por no regresar.
Explicó que al momento el ayuntamiento funciona con normalidad, por lo que la figura del Consejo Ciudadano se encuentra totalmente descartada, ya que el municipio no se encuentra en ninguno de los supuestos que prevé la ley. En tanto, dijo, desconocen cuál será la decisión que tomará el edil con licencia, ya que el contacto ha sido exclusivamente con el cuerpo edilicio y deberá determinar si regresa o no a la localidad como alcalde. Eso no lo desconocemos porque es un tema un tanto personal del alcalde, entonces no sabemos a ciencia cierta, por no tener la comunicación debida con él, si él tiene las condiciones políticas de seguridad necesarias para regresar a retomar la presidencia municipal. Pero si hay el apoyo del gobierno del estado. Totalmente. Expresó que han sido respaldados por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Gobierno y se han construido buenos escenarios para garantizar la gobernabilidad en el municipio, que ha tenido fuertes episodios de violencia e inseguridad. Pues manifestó que la petición de licencia se da dentro del marco de la ley, ya que cuando se empezó a generar la inquietud y ante la zozobra, acudieron a dialogar con el secretario de Gobierno encontrando buena respuesta, en donde se ha incluido al cuerpo de gobierno de Cotija y se ha tomado la ruta de trabajo de tener todos los informes necesarios directamente incluso de la población. Paralelamente, dijo, se tiene previsto visitar el municipio de Cotija y aunque aún no se ha definido la fecha, van a buscar algunas reuniones con sectores de la sociedad para tener plena certeza y que el gobierno municipal se conduzca bajo el Estado de Derecho que se necesita. Reportó para Postdata, América Juárez Navarro. Bueno, veremos qué pasa con el alcalde, ya es poco lo que hay que esperar, mientras Cotija pues está hecho un polvorín, es una crisis de inseguridad, es una crisis de gobernabilidad. Veremos finalmente si las autoridades logran poner orden en una población que las padece todos los días. Y mire, el fiscal Adrián López Solís informó que ya tienen avances en las investigaciones sobre el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís y aclaró que la Fiscalía General de la República todavía no determina si va a traer o no la indagatoria. Los presuntos homicidas del periodista Mauricio Cruz Solís en Uruapan se habrían trasladado en un vehículo robado 2 días antes a una empresa aguacatera de la zona, señaló el fiscal general del estado Adrián López Solís, al precisar que su homóloga federal está en proceso de valoración para determinar si atrae o no la investigación del caso. A pregunta expresa, rechazó ampliar la información para no contaminar la indagatoria y explicó que se le han requerido los detalles, ya que el personal ministerial integró en tiempo y forma la carpeta de investigación. Pero no quiero ir más allá por la siguiente razón. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas de la Fiscalía General de la República nos ha estado requiriendo información para ellos realizar su proceso de valoración y muy posible atracción del caso para hacerse cargo de ello. Por lo tanto, cualquier cosa que yo pudiera decir en mi calidad de fiscal del Estado podría contaminar alguna línea de investigación y no quisiera que eso sucediera. López Solís aseguró que hay varias líneas de investigación que pudieran considerarse determinantes del caso y también posibles partícipes de los hechos en proceso de identificación. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, señaló que desde el lunes 4 de noviembre arribaron a Michoacán integrantes de la Subsecretaría Federal de Derechos Humanos para entrevistarse con compañeros y familiares del periodista asesinado. Señaló que aprovecharán su acompañamiento para retomar el proceso de definición del protocolo de protección a periodistas, defensores de derechos humanos y ambientalistas, a fin de hacer un planteamiento a nivel local. Cruz Solís fue asesinado la noche del martes 29 de octubre, a unos minutos de que concluyó una emisión en vivo en la que entrevistó al presidente municipal, Carlos Manso Rodríguez. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. En otros asuntos, por unanimidad, el Congreso de Michoacán aprobó la noche de este miércoles la minuta de reformas a la Constitución Política Federal en materia de igualdad sustantiva enviada por el Senado de la República y que establece la paridad en los nombramientos de titulares de la administración pública de la Presidencia de México, gubernaturas y gobiernos municipales. En sesión nocturna, 11 legisladores de las diversas fuerzas políticas abordaron la tribuna para argumentar a favor del documento y señalar que contribuirá a terminar con años de discriminación y rezago en los diferentes ámbitos.
Las modificaciones al texto son las siguientes. Artículo 4. La ley protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y el ejercicio al derecho a la igualdad sustantiva en las familias. Toda persona, dice también, tiene derecho a una vida libre de violencia. El Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños. La actuación de la institución de seguridad pública será con perspectiva de género. El artículo 21 señala que la seguridad pública debe tener deberes reforzados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños. El 41 señala que los nombramientos de personas titulares en la administración pública del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios deberán observar el principio de paridad de género. Las leyes determinarán las formas y modalidades que correspondan aquí. Lo menos es que en la administración pública, ante el número de secretarías, por ejemplo, pues la mitad debe ser para mujeres y la otra mitad para varones. A eso se refiere. Hay también quienes piensan que con esto se va a generar una reglamentación para que, por ejemplo, si en la Secretaría de Educación está una mujer, el siguiente que llegue al cargo sea un varón. Hay ese tipo de especulaciones, veremos finalmente cómo lo determinan a nivel federal. Por lo pronto, lo que se garantiza con esto es la paridad de género en los nombramientos de los gabinetes. Hay también quien señala que este artículo, el 41, va a dar pie para que haya una reforma en el tema electoral y obligar también, en este caso sí, a que haya pues gobiernos y candidaturas donde también se logre la paridad de género en las elecciones, pero no solo en el número de mujeres y hombres que son candidatos, sino también en el caso de que si hay un gobernador, pues la próxima tiene que ser una gobernadora. Pero esto es una especulación, esto todavía está en veremos, pero hay quienes señalan que es una posibilidad y que es un tema de interés de la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso dice un grupo ahí de Morena. Veremos si llega hasta allá esta reforma. Por lo pronto, pues obliga a esta paridad en la administración pública, que ya tiene años que se viene intentando por lo menos lograr esa paridad en los gobiernos tanto federal como estatales y municipales. Ahí pues parte de lo que ayer se tocó aquí en Michoacán respecto a esta reforma federal que tenía que tener el aval de los congresos estatales. Déjeme informarle también que para exigir al gobernador Alfredo Ramírez que deje de mentir, de robar y traicionar al pueblo de Michoacán, el exdiputado federal Irepan Maya Martínez, quien pues en algún momento se presumía como amigo del mandatario, a quien se le veía cotidianamente pues junto a Alfredo Ramírez Bedoya, se les veía como cuates, como amigos que estaban en comidas, en reuniones, pasándola bien. Bueno, pues ahora le dice mentiroso, ratero y traidor. Todo eso le dice Irepan Maya a quien era su cuate, su amigo. Así lo manifestó ayer frente a Casa de Gobierno. Señaló que a partir de este miércoles, o sea, desde ayer, todos los días va a estar frente a Casa de Gobierno durante una hora, de 13 horas a 14 horas, es decir, a la 1 de la tarde, en rechazo a lo mentiroso, ratero y traidor de Alfredo Ramírez. Escuche usted. Como insumiso, Irepan Maya Martínez hoy es un político insumiso. Y estoy aquí para exigirle al gobernador que deje de mentir, de robar y de traicionar al pueblo de Michoacán. La última vez que pude platicar con el gobernador de Michoacán en el evento en el que se le entrega la constancia del triunfo a Claudia Sheinbaum Pardo en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, me dijo el gobernador: búscame en septiembre a ver si te sigues sintiendo muy chingón, diputado.
porque lo he increpado en lo privado, en lo íntimo, le he cuestionado sus malas acciones, su mal ejercicio del poder, y su única respuesta ha sido esa, decirme: si te sientes muy chingón, búscame. Pues no me siento chingón, pero soy insumiso, soy un político insumiso de este estado, y pronto un político insumiso de este estado se va a presentar a las elecciones y va a ganar, va a ser gobernador de Michoacán. Así que yo convoco a todos los insumisos todos los días, a partir de hoy, todos los días a la 1 de la tarde, que quiera venir y acompañarnos a una toma de 1 hora, son bienvenidos. Bueno, pues ahí lo que sucede con Irepan Maya y este enojo, esta venganza, este encono que trae con el que parecía era su cuate, su amigo, andaban por todos lados juntos, anduvieron inseparables en la campaña, en fin, una situación ahí extraña. Ya traían algunas complicaciones previas, también por no coincidir en nombramientos en la administración pública, tal vez en que no recibió lo que esperaba Irepan Maya del respaldo de Alfredo Ramírez como su amigo, y bueno, pues ahora le dice todo lo que usted escuchó: ratero, traidor a Alfredo Ramírez Bedoya. Bueno, pues ahí va a estar, dice él, todos los días 1 hora manifestándose afuera de Casa de Gobierno. Hoy le dicen Casa Michoacán. La Casa Michoacán, que se acuerda usted que iba a estar abierta a todo el público y que iban a tener eventos y cocineras tradicionales y que exposiciones y no sé cuántas cosas. Bueno, pues todo eso quedó en rollo. Todo eso quedó nada más ahí en una moda de unos días, y hoy pues eso está solo. El único que está ahí es el gobernador. Hay quien dice que sí se queda a dormir ya varios días, hay quien dice que no. Ahí está la polémica, porque pues ya todo lo que dijeron que iba a tener cotidianamente esa Casa Michoacán, y que por eso le cambiaban también el nombre, pues ya no hay nada. Ya se quedó como se había mantenido en todos los demás gobiernos, donde la clásica era que ahí vivía el gobernador en turno, su familia, y Alfredo dijo: no, se acaba eso y todo, esta casa es de todos, y vamos a tener aquí cocineras tradicionales, eventos, actividades varias, y pues ya fue una moda de algunos mesecillos, algunas semanas, y ya otra vez todo eso quedó en puro discurso, en pura verborrea. Vámonos con otros temas. Le agradezco al tesorero de Morelia, Héctor Gómez Trujillo, que nos reciba la llamada para que nos platique a detalle en qué consiste el Buen Fin que ha anunciado el Ayuntamiento de Morelia y que tendrá descuentos de hasta el 100% en multas y recargos. Héctor, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. Gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, gracias. Qué bueno. Platícanos, por favor, Héctor, ¿cómo están estos descuentos? ¿En qué podemos ponernos a mano con el Ayuntamiento de Morelia? ¿Y qué tipo de descuento aplica en cada caso? Así es. Mira, bueno, el descuento del Buen Fin, digamos que ya no es el Buen Mes, porque el Cabildo autorizó de que fuera del 1 al 30 de noviembre, todos los descuentos que voy a mencionar. Entonces ya no es solo el fin de semana del tercer viernes de noviembre, sino todo el mes de noviembre van a aplicar estos descuentos. ¿Cuáles son, mi estimado Carlos Auditorio? Primero, el más importante me parece que es en anuncios publicitarios. Ahí hay 100% de multas y recargos. Todos los que tienen anuncios publicitarios y que están en la irregularidad, aplica el descuento del 100% en multas y 100% en recargos, además de que aplica la prescripción automáticamente. Es decir, aquellos que debían de 2010 años para atrás, o 10 o 2 años para atrás, solo se van a cobrar del 2019 al 2024. Prescripción más descuentos en 100% en multas y 100% en recargos. ¿Eso para qué es? Pues porque en los anuncios publicitarios ciertamente hay mucha irregularidad, mucha anarquía, y lo que se pretende es que todos los que están en esa situación se regularicen. Ese es uno de los más relevantes. El que sigue, el impuesto predial,
que es muy común, que es el impuesto donde tenemos más flujo de recursos propios en el ayuntamiento. Los descuentos durante el mes de noviembre es de 100% en multas, 50% en recargos, y de igual manera aplica la prescripción. Los inmuebles que debían desde hace 10, 12, 15, 20 años, únicamente se les va a cobrar del 2019 para acá. Entonces, estos dos son los más relevantes. Tenemos también impuestos, condonación de impuestos e impuestos sobre adquisición de inmuebles, lotes baldíos, licencias de funcionamiento, las famosas tipo C. Entonces, es una buena oportunidad, porque es durante todo el mes, pueden aplica prescripción en predial y en anuncios publicitarios, y 100% de multas y 50% en recargos en los demás impuestos y derechos del municipio. Carlos Auditorio. Que mencionabas también, Héctor, de los anuncios, ha insistido mucho en ello el alcalde Alfonso Martínez, porque también ha advertido ya que si no se ponen a mano, pues ahora sí los van a empezar a retirar. Así es, dos hechos inéditos en este programa de Buen Fin, nunca se había hecho, el tema de anuncios publicitarios. Se están eliminando todas las multas y todos los recargos, y además se aplica la prescripción, pero efectivamente con la condicionante de que con esta oportunidad, que es inédita, obviamente me parece que ahí sí es un borrón y cuenta nueva, únicamente en permisos y anuncios publicitarios, para que todo el mundo se regularice. Hay 14,000 anuncios que están en esta situación, entonces es la oportunidad para que se regularicen, y ya lo comentó el alcalde y la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad. En dado caso de que no se regularicen, pues a partir del mes de diciembre se empezarán a desmontar aquellos que no estén al corriente del pago de sus impuestos o derechos, o en su defecto que estén en la irregularidad. Es correcto, y ciertamente por eso se lanzó tan agresivo el programa, a efecto de que todo el mundo estuviera en condiciones de hacer el pago respectivo con todos estos beneficios que estamos mencionando. En el caso de los pagos, o de la forma de pago, mejor dicho, Héctor, ¿hay posibilidad de pagar con tarjetas con alguna ventaja, como estas que luego hay de algunos meses sin intereses? Sí, tenemos, la modalidad de pagos es en los 14 puntos de recaudación que hay en la ciudad, obviamente manantiales y centro administrativo municipal, y los demás que ya conoce la ciudadanía, hasta con tarjeta de crédito, hasta 12 meses sin intereses, dependiendo del usuario o del cliente, pueden ser 3, 6 y 12 meses sin intereses. Entonces, aparte de que se aplica el descuento al contribuyente, pueden aplicarlo o prorratearlo con la tarjeta de crédito, cualquier tarjeta de crédito, excepto American Express, de acuerdo a sus condiciones, 3, 6 y 12 meses sin intereses. Carlos Auditorio. Y finalmente, en el caso de quienes son morosos con el agua potable, ¿tienes el dato si también allá operará el mismo esquema? Sí, en agua potable se va a aplicar 80% de descuento en todos los conceptos. Tuvimos una rueda de prensa con el alcalde el martes pasado. Ahí estaba el director de LOAPAS, el licenciado Adolfo Torres, y mencionó que el programa que trae OAPAS es 80% de descuento en multas, recargos, reconexiones, en todos los conceptos que tiene el organismo operador, aplica el 80% de descuento. Entonces, ahí sí es una tasa de descuento muy alta para todos los conceptos, y creo que también es una muy buena oportunidad para los usuarios del agua que tienen alguna deuda en estar ya al corriente de sus pagos. Muy bien, entonces todo esto que nos acabas de comentar, Héctor, estará vigente todo el mes de noviembre, y en la posibilidad de pagarlo a meses sin intereses si contamos con alguna tarjeta bancaria. Así es, no es necesario que la tarjeta bancaria sea del titular, puede ser de un amigo, un hermano, un primo, con que la presenten en ventanilla o en la plataforma digital que tenemos en el Ayuntamiento de Morelia para pagos, y con eso pueden cargar a 12 meses sin intereses. ¿Y la expectativa de recaudar, de cuánto estamos hablando, Héctor? Como el plan es muy agresivo, estamos esperando recaudar entre 100 y 120 millones de pesos, Carlos. Ojalá la respuesta de la ciudadanía sea positiva. La intención no es recaudar, claro, es importante tener ingresos extras en el municipio, pero lo más importante es
que los contribuyentes se regularicen, estén en condiciones ya de no tener saldos pendientes en impuestos municipales, y que a partir del mes de enero, que ya viene el cobro del predial y de los pagos de derechos del 2025, ya estén al corriente de sus pagos y se puedan acoger a los descuentos que tienen ya, pero no solo en multas y recargos, sino ya en el impuesto principal. Pues ya ves que el predial en enero, aquellos que están al corriente del pago de sus impuestos del predial, pueden tener el beneficio del 10% sobre la base del impuesto. Entonces yo creo que es una oportunidad para regularizar sus bienes, su patrimonio, y que de alguna manera es invertir en el patrimonio de los contribuyentes. Qué bueno que lo mencionas, te iba justo a preguntar si los cumplidos iban a tener alguna ventaja, pero ya nos adelantas que sí, quienes están al corriente, quienes pagan en tiempo y forma, tendrán su ventaja también el próximo año. Así es, no es borrón ni cuenta nueva, porque obviamente eliminar solo en anuncios publicitarios, el resto de los pagos que están haciendo y de las condonaciones, de todos modos se eliminan las multas, pero en recargos tienen que pagar un 50%, es decir, la base del impuesto, los que adeudan más el 50% en recargos, no hay una eliminación total del impuesto. Y los que están al corriente de esos pagos, sí, en enero y en febrero, en enero tienen el 10% sobre el impuesto, es decir, si el impuesto son 1,000 pesos, pues pagan 900 porque están al corriente del pago de sus impuestos municipales, y en febrero el 5%. Entonces es una oportunidad para que los que están en una situación de no pago por cualquier circunstancia, pues puedan estar al corriente y ya en enero acogerse a ese beneficio. Finalmente, Héctor, aprovechando con este recorte que ha señalado el presidente municipal de la Federación del 50% en octubre, aunque también reconoce el alcalde que han recibido poco más de 2.6% de recursos más en lo que va del año a lo que se tenía proyectado, digamos, ¿el ayuntamiento está en condiciones de cerrar bien este 2024? Sí, efectivamente, estamos esperando qué va a suceder con noviembre y diciembre. Ajá. Porque ahorita al saldo, al mes de octubre, sí, en los primeros meses de este ejercicio fiscal hubo algunos ingresos mayores en el municipio de las participaciones durante los meses de febrero, marzo, abril, y posteriormente ya a partir de octubre sí hubo una reducción importante de las participaciones. Estamos esperando en el cierre del año para ver si noviembre y diciembre se mantienen o hay una reducción importante, que eso implicaría pues obviamente un pequeño estrés financiero, no una crisis, un pequeño estrés financiero, porque bueno, pues hay una proyección de las participaciones que vamos a recibir. A la fecha llevamos 2.6% más en términos acumulados al mes de octubre. Si tenemos una reducción en noviembre y diciembre, que es lo que estamos esperando, porque hemos revisado pues los ingresos de la federación. Ciertamente la federación a la fecha tiene un déficit de recaudación de 1.1 billones de pesos. Tenemos que estar revisando, porque vamos sujetos a eso. Al mes de septiembre tenía ya un déficit de 1.1 billón de pesos el gobierno federal, es decir, ha gastado más de lo que ha recaudado. Y obviamente eso impacta en todos los estados, en los 32 estados y en los municipios de la entidad. Entonces estamos esperando que no haya más reducciones, porque si nos quedamos con una reducción del 5% o del 1% o quedamos igual, bueno, pues depende del estrés financiero que nos ponga esta situación. ¿Tienes el dato de cuál es lo que tienes presupuestado que va a recibir Morelia o que debería recibir Morelia en noviembre y diciembre, el total, Héctor? Sí, en noviembre son 72 millones de pesos. En octubre eran 69 y nada más se depositaron 43 en el mes de octubre, digamos, específico. Sí. En noviembre son 79 millones de pesos y en diciembre hay una doble participación por el cierre del ejercicio fiscal, y ahí estamos esperando como 140 o 150. Porque en noviembre en diciembre se duplica en razón del gasto de los aguinaldos y prestaciones para los trabajadores de los municipios.
Muy bien, pues esperemos que todo vaya como está programado, mi estimado Héctor. Te agradezco el que nos hayas dado pues estos detalles, estos pormenores del Buen Fin y a lo que puede acceder la población para ponerse a mano durante el mes de noviembre y esta información que nos completas sobre el cierre de año. Muchas gracias, que tengas un excelente jueves. Al contrario, Carlos, mil gracias por la entrevista, un excelente jueves, buen día para ti y todo el auditorio. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo, buen día. Bueno, pues ahí tiene usted para que aproveche el Buen Fin con el Ayuntamiento de Morelia y se ponga a mano si usted trae algún pendiente, vale la pena aprovecharlo. Y para los cumplidos, como ya nos decía Héctor Gómez, el tesorero, bueno, pues en el próximo año, como suele ser, pues los que son cumplidos, los que pagan en tiempo y forma, bueno, también van a tener sus ventajas, sus descuentos. Con esta información, déjeme hacer una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Vámonos con la información del ámbito de la seguridad. Están listos los compañeros de Red 113 en la voz del amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarte. Vamos a comenzar en Aquila. Y es que un soldado murió mientras recibía atención médica luego de ser herido durante una emboscada a manos de un grupo criminal en una zona cerril. Se pudo establecer que esta agresión ocurrió cerca del camino comunica de Ostula a El Solosuchil, donde los castrenses fueron sorprendidos por delincuentes fuertemente armados, que comenzaron a dispararles. El personal de Sedena repelió el fuego enemigo, lo que obligó a los hostiles a internarse en la serranía para escapar. Durante la refriega, el soldado de infantería Jesús Said, de 21 años de edad, recibió un impacto de bala en la cabeza, por lo que vía aérea fue trasladado al hospital militar en Apatzingán, donde momentos después dejó de existir. En la zona de Aquila y Chinicuila, región que en los últimos meses ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos antagónicos y policías comunales, se mantiene un fuerte despliegue operativo en busca de los criminales que participaron en dicha emboscada. Por otro lado, en este municipio de Morelia, 2 hombres fueron agredidos a balazos en la tenencia de Tiripetío. Una de las víctimas falleció en el lugar de los hechos, la otra quedó herida.
Lo anterior se dio cerca de la calle 20 de noviembre y de la salida a Cuitzeo del Canje. Unas personas reportaron la situación, por lo que en el sitio se presentaron oficiales de la policía Morelia, quienes confirmaron el deceso de un masculino. Además, se supo que el otro ofendido fue subido a un Nissan Versa de color guinda para ser llevado a un hospital. Oficiales y paramédicos interceptaron dicho automotor a la altura de la población de la estancia, otorgaron los primeros auxilios al lesionado y consecutivamente lo canalizaron a un osocomio. La identidad de los baleados hasta el momento es ignorada. Finalmente, en la región de Guaniqueo, un enfrentamiento entre civiles armados dejó 2 muertos. Además, fue asegurada una camioneta con reporte de robo, que en su interior tenía equipo táctico, uniformes y emblemas apócrifos de la Fiscalía. Se supo que un par de sujetos empistolados arribaron a una propiedad de la colonia Barrio Alto cerca del Toril, donde comenzaron a disparar en contra de una vivienda. Sin embargo, los moradores repelieron la agresión, abatiendo a los aparentes delincuentes, supuestamente dedicados al abigeato. En el sitio se presentaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de 2 masculinos, los cuales portaban pistolas y uno de ellos tenía chaleco blindado. El área fue asegurada una camioneta Mitsubishi y dentro de ella había indumentaria táctica, así como escudos de la Fiscalía. El vehículo estaba abandonado en la calle Juárez Poniente. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente jueves. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y de esta manera llegamos a la parte final. Discúlpeme usted, ya no alcancé a leer sus mensajes. Déjeme hacerlo mañana, por favor. Hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por el favor de su atención. Que tenga un excelente jueves y nos vemos o nos escuchamos mañana. Por cierto, mañana, ya viernes.